Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha conmovido a muchos y que, sin duda, ha causado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque vamos a hablar de una noticia que ha dejado a muchos sin aliento, dolorosa verdad: Hande Erçel colapsa tras ruptura con Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Un título que ya de por sí nos adelanta una historia cargada de emociones, de esas que nos hacen reflexionar sobre la vida privada de quienes admiramos en la pantalla. Hoy vamos a desglosar todos los detalles de esta impactante noticia. Vamos a intentar entender qué hay detrás de este aparente colapso de Hande Erçel tras la sonada ruptura con Kerem Bürsin. Veremos las reacciones, las especulaciones y, sobre todo, intentaremos poner algo de luz a lo que ha sucedido con esta pareja que conquistó el corazón de tantos fans alrededor del mundo con su química innegable en Senkalkam, o lo que es lo mismo, me robaste el corazón. Así que si este tema les interesa tanto como a nosotros, no duden en darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Comencemos este viaje emocional. Y ahora adentrémonos en lo que ha sido un verdadero torbellino mediático. La noticia del colapso de Hande Erçel, supuestamente tras su ruptura con Kerem Bürsin, ha circulado como la pólvora, generando un sinfín de preguntas y teorías. Es importante recalcar desde el principio que, si bien el titular es impactante, debemos abordar esta información con cautela y basándonos en lo que se ha reportado y filtrado, sin caer en especulaciones infundadas. Sin embargo, la mera mención de colapso nos obliga a pensar en un estado de gran fragilidad emocional y física. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su relación, que nació en el set de rodaje de Senkalkam, cautivó a millones de seguidores que veían en ellos no solo a dos actores talentosos, sino a una pareja de cuento de hadas. La complicidad que mostraban en pantalla se trasladaba a su vida personal, y sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, todo era seguido con lupa por una legión de fans que deseaban su felicidad. Por eso, cuando se anunció su separación, el impacto fue considerable. Las razones exactas de su ruptura nunca se han hecho públicas de forma oficial por parte de ninguno de los dos. Y ahí es donde entra el terreno de la especulación. Hemos visto desde rumores de incompatibilidad, hasta presiones de la industria, pasando por diferencias personales irreconciliables. Lo cierto es que tras un periodo de negaciones y rumores, la pareja confirmó su separación, dejando a muchos fans desilusionados y con la esperanza de una reconciliación que, hasta la fecha, parece poco probable. Y es aquí donde entra la parte más delicada de la noticia que nos ocupa: el supuesto colapso de Hande. Las fuentes, a menudo anónimas o cercanas al círculo de la actriz, han sugerido que Hande ha estado pasando por un momento de extrema dificultad emocional tras la ruptura. Se habla de tristeza profunda, de desánimo, y de un estado general de fragilidad que la habría llevado a un punto de quiebre. Algunos medios incluso han utilizado términos como desesperación o crisis nerviosa. Es fundamental recordar que las celebridades, a pesar de vivir bajo los focos, son personas con sentimientos, con vulnerabilidades. Una ruptura amorosa, y más aún una que ha sido tan pública y esperada, puede ser devastadora para cualquiera, sin importar cuántos seguidores tengas o cuánto éxito profesional hayas alcanzado. El hecho de que Hande Erçel sea una figura tan admirada, con una carrera en ascenso meteórico, hace que este tipo de noticias resuenen aún más fuerte. Los rumores de este colapso habrían surgido tras una ausencia prolongada de Hande en eventos públicos y, sobre todo, de su actividad en redes sociales. Hande es conocida por ser una usuaria activa de Instagram, donde comparte tanto aspectos de su vida profesional como personal. Cuando este flujo de contenido se detiene de forma abrupta, los fans empiezan a preocuparse y las especulaciones no tardan en aparecer. Se ha llegado a mencionar que Hande habría estado recibiendo apoyo profesional para superar este difícil momento. Esto, lejos de ser algo negativo, es un signo de fortaleza y de que está cuidando de su salud mental. En una sociedad que aún lucha contra el estigma asociado a la salud mental, es importante destacar que buscar ayuda es un acto valiente. Pero, ¿qué significa realmente colapsar en este contexto? Podría referirse a una crisis de ansiedad, a un episodio de depresión, o simplemente a un periodo de profunda tristeza y agotamiento emocional que la ha llevado a necesitar un tiempo de introspección y recuperación, lejos del escrutinio público. Lo importante es entender que su bienestar es primordial. Además, hay que considerar la presión mediática a la que están sometidos tanto Hande como Kerem.
Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizada y comentada por miles, si no millones, de personas. Esta constante atención puede ser agotadora, especialmente en momentos de vulnerabilidad personal. La industria del entretenimiento es exigente y el ojo público implacable. Hemos visto cómo muchas otras celebridades han hablado abiertamente sobre la presión de ser figuras públicas y el impacto que esto tiene en su salud mental. Es posible que Ande esté viviendo una experiencia similar. La exigencia de mantener una imagen pública de fortaleza y éxito constante, mientras se atraviesan dificultades personales, es una carga muy pesada. Es importante también reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre la vida de los famosos. A veces la línea entre la noticia y el cotilleo es muy fina. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de quienes admiramos, debemos ser conscientes de que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propios sentimientos y su propia vida privada. El respeto a su espacio y a su privacidad es fundamental. Algunas fuentes han especulado que Kerem Bürsin, a pesar de la ruptura, podría estar manteniendo cierto contacto con Ande para ofrecerle su apoyo. Si esto fuera cierto, sería un gesto de madurez y de respeto hacia la relación que tuvieron y hacia la persona que Ande es. Sin embargo, esto pertenece al ámbito de los rumores, y debemos ser cautelosos al darlo por hecho. Lo que sí parece claro es que Hande Erçel, tras la ruptura con Kerem Bürsin, ha decidido tomarse un respiro, alejarse del foco público y dedicarse a su recuperación. Esto es algo que muchos admiradores, entendiendo la situación, han aplaudido. La presión de tener que estar bien y mostrar una cara sonriente ante el mundo, cuando por dentro se está sufriendo, es una batalla que nadie debería tener que librar en solitario. La noticia de su supuesto colapso nos recuerda que a pesar de las apariencias, las celebridades también son seres humanos que experimentan el dolor, la decepción y la fragilidad. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad cuando más apoyo y comprensión merecen. Hasta ahora Hande Erçel no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su estado emocional tras la ruptura. Su última actividad en redes sociales, antes de un periodo de silencio, mostraba una imagen de serenidad, pero la realidad interna puede ser muy diferente. El silencio en las redes sociales, en un mundo tan conectado, puede ser tan elocuente como un comunicado de prensa. Hemos visto cómo su ausencia en eventos importantes y su poca actividad digital han alimentado las especulaciones. Los seguidores más fieles han expresado su preocupación a través de comentarios en sus últimas publicaciones, enviándole mensajes de ánimo y apoyo. Es reconfortante ver esa muestra de cariño incondicional por parte de su fandom. La industria del entretenimiento turco es particularmente conocida por la intensidad con la que se sigue la vida de sus actores y actrices. Las parejas que surgen en pantalla a menudo se convierten en las favoritas de la audiencia, y su vida amorosa es un tema de conversación constante. La ruptura de Hande y Kerem no fue una excepción, y el impacto de esa separación parece haber sido más profundo de lo que muchos imaginaban. Entendemos que la noticia de un supuesto colapso puede ser impactante y, para algunos, alarmante. Sin embargo, es crucial abordar esta información con sensibilidad. El objetivo de nuestro canal no es el sensacionalismo, sino informar y analizar lo que sucede en el mundo del espectáculo de una manera reflexiva y respetuosa. La fortaleza de Hande Erçel como actriz y como persona es innegable. Ha demostrado su talento y su capacidad para superar obstáculos en su carrera. Esperamos que este sea un periodo de sanación y crecimiento personal para ella. La vida a veces nos pone a prueba, y es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza interior. Las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades son inevitables, pero debemos recordar que todos tenemos derecho a nuestro espacio y a nuestros procesos. El apoyo de sus seres queridos, amigos y fans es sin duda un bálsamo en estos momentos. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro análisis sobre este tema tan delicado. Hemos explorado la noticia del supuesto colapso de Hande Erçel tras su ruptura con Kerem Bürsin, intentando discernir entre la información confirmada y las especulaciones que inevitablemente surgen en estos casos. Hemos recordado la gran popularidad de esta pareja, nacida en la exitosa serie Sen Kalkapm, y el impacto que su separación tuvo en sus seguidores. Hemos reflexionado sobre la presión mediática a la que están sometidos los famosos y la importancia de cuidar la salud mental incluso, o quizás especialmente, cuando se está en el ojo del huracán. La ausencia de Hande en la esfera pública y digital ha sido interpretada por muchos como un signo de su fragilidad emocional, llevando a los rumores de este supuesto colapso.
Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sus propias luchas y vulnerabilidades. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por prestar atención a este tema tan sensible. Su interés nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que les gusta. Ahora, nos encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en la vida de los famosos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha resultado interesante, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la conversación, no duden en demostrarlo. Denle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y seguidores para que más personas se enteren de lo que hablamos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.